Ahí empezó la grabación. Bueno, buenas noches. Hoy nos toca estudiar la lección 2 del Génesis, cuyo título es La caída. Entonces, Dios había previsto un plan de redención desde antes de la fundación de este mundo, que sería puesto en marcha en caso de que el hombre u otro de sus hijos cayera. Porque como Dios le mostró en Anahuay, él también había plantado los dos árboles en los otros mundos, donde tenía otros hijos. Y este es el plan que fue anunciado y puesto en marcha apenas el hombre cayó. Y nosotros debemos llegar a conocer, porque todavía no se completó el desarrollo de este plan. Y leemos el versículo de memoria en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces Dios anunció que en medio del conflicto habría un conflicto entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente, sus hijos, y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, heriría al dragón en la cabeza, y el dragón también le heriría, pero en el calcañar. Entonces una sería una herida de muerte, por la cual triunfaría, y la otra sería una herida de la cual justamente podría sanar. Después de la caída, Dios anunció que como resultado del futuro desarrollo del plan de redención, que terminaría de ser revelado en la profecía del Apocalipsis, habría un conflicto, como lo dijimos, entre los dos bandos, la mujer y su simiente, y la serpiente y su simiente. Y por haber llegado a conocer la ciencia, el bien y el mal, el conocimiento que Satanás, la serpiente, tenía en su mente y en su corazón, la maldad, el hombre había llegado a ser como Satanás, había llegado a ser como la serpiente, como el Dios de este mundo, ¿no? Por eso, Adán y Eva y sus hijos estaban condenados a ser esclavos de la ley del pecado, de la nueva ley escrita en sus mentes y en sus corazones, y a ser parte de la simiente de la serpiente, de los hijos de la serpiente, porque ese conocimiento daría fruto en ellos, como lo dio inmediatamente en Caín, y podemos ver en la historia que lo dio en sus otros hijos, los hombres que eran parte de su sinagoga. Entonces, y esto es importante, porque ya estaba en la mente de ellos justamente el conocimiento de la serpiente. Y si Dios no los protegía, iba a dar el mismo fruto que había dado en la serpiente. Ahora, ¿qué pasó? Como leemos en 1 Juan 3, del 10 al 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, la simiente de la mujer, porque en el tiempo de Juan ya estaba la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente, que existió durante toda, justamente después de la caída, existió en todas las épocas. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son los que aman. Porque Dios escribió su ley en la mente y el corazón de ellos, derramó su amor en el corazón de ellos. Y si alguno lo ama, no es hijo de Dios. Eso es claro. Si alguien no hace justicia y no ama, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. Entonces ahí se ve el fruto. El que asesina a su hermano es porque es hijo del príncipe de este mundo y llegó a conocer al príncipe de este mundo, sus profundidades. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y como dice Elena, en Testimonios para los Ministros, página 12, Satanás en este tiempo tiene una gran confederación, su iglesia, porque Satanás se disfrazó de Cristo y a su sinagoga le disfrazó de iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado, los miembros de la iglesia de Satanás. Y Elena directamente habla así. Han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad.
Y ella está hablando de las iglesias caídas que son parte de la sinagoga de Satanás, que trabajan no para predicar el verdadero evangelio, sino para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad, porque buscan engañar. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión que comenzó en el cielo. Ahora, Dios nos redimiría, ¿no?, de la esclavitud del pecado con la sangre de su cordero, ¿no?, y él sería el primogénito de la mujer de la promesa. Y como ya estaba sucediendo en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no?, Dios también llegaría a tener hijos entre los hombres, que en vez de tener la ley de Satanás, tendrían nuevamente su ley escrita en sus mentes y sus corazones. Los hijos que le engendraría y serían dados a luz en la angustia del alumbramiento por la mujer vestida de sol, la mujer simbólica, la mujer que tiene una corona de 2 estrellas, símbolo de la iglesia triunfante, de los vencedores del dragón en el gran conflicto, cuyo primogénito sería el Mesías de la promesa, como leemos en Apocalipsis 12. Y estamos uniendo Génesis con Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la última parte de la revelación de Dios sobre el gran conflicto y el Evangelio. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, brillando como el sol de justicia, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, o sea, la corona significa que es vencedora, y las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Esto nos muestra que este es un símbolo de los vencedores, de las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, porque estaba por dar a luz un vencedor, pero era perseguida mientras estaba por dar a luz. Y también apareció otra señal en el cielo, ve aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Porque Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y este es el dragón, que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, porque esta es la guerra entre el dragón y la mujer, y entre sus hijos y los hijos de la mujer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el primer hijo, el primogénito de esta mujer. Pero esta mujer siguió dando hijos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta es la iglesia primitiva, la iglesia triunfante que estuvo dando a luz vencedores por 1260 días. No, durante estos 1260 años la mujer vestida sola estuvo dando a luz a los hermanos de Jesús, que como él vencieron al dragón y a su simiente. Los miembros de la iglesia primitiva, los hijos de Dios que conocían a Dios, a su Padre, porque Él los había engendrado de nuevo como sus hijos, como la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, y había escrito su ley en sus mentes y en sus corazones. Y ahora, en vez de llegar a conocer las profundidades de Satanás, como los miembros de la sinagoga de Satanás, ellos eran el pueblo que conocía a su Dios, el pueblo que conocía a Jehová. Y este es el testimonio de Juan. Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor y lo reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es la promesa de Dios que se empezó a cumplir. Sus hijos, los que él engendraría, serían la simiente de la mujer. Y en Apocalipsis 12:11 se nos dice lo siguiente: y ellos, los hijos de Dios, la simiente de la mujer, le han vencido, como Jesús, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Y ese es el testimonio de la iglesia primitiva. Esto ya era una realidad. Como dice Pablo en Efesios 1, del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del primogénito entre muchos hermanos, de nuestro hermano, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, el pueblo conocía la ley del pecado que estaba escrita en su mente y su corazón, llegaría a ser santo y sin mancha, como dice Pablo, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y como dice Pedro, en 1 Pedro 1, 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuisteis rescatados por precio, fueron comprados con la sangre de Cristo, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y este testimonio de los hijos de Dios solo dejó de verse cuando, después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, el dragón y su simiente lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero Dios anunció que volvería a ser visto en el tiempo del fin, cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y los lugares asolados fueran reedificados. Entonces llegaría a haber 144.000 columnas en el templo de Dios. Y luego una gran multitud que nadie podría contar sería hecha parte del templo y el reino de Dios. Como dice Jesús, que al vencedor del pueblo, la iglesia remanente, él lo haría columna en el templo de Dios. Y escribiría sobre el nombre de mi Dios, dice Jesús, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis 14, 1 al 5, Juan ve a los 144.000 vencedores que ya están con Jesús en la cima del monte Sión y tienen el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y esos serían las primicias de la última generación, redimidos para Dios y para el Cordero. Y finalmente también habrá una gran multitud sobre la que Dios reinaría y que también recibiría el sello de Dios y sería hecha parte de la esposa del Cordero. Y como dice Pablo en Romanos 8, 18 y 19, ese es el anhelo ardiente de la creación, porque esa es la promesa de Dios, restaurar todas las cosas, empezando por sus hijos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque todo el mundo quiere ver a los hijos de Dios, a esa simiente de la mujer, a los hombres que van a tener escrita nuevamente la ley de Dios en la mente y el corazón. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, somos los que fuimos llamados no a esperar, porque nosotros no tenemos que esperar, porque si esperamos, vamos a esperar infinitamente. Fuimos llamados a preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y a nosotros fue hecha la promesa de que los vencedores llegaríamos a ser las primicias de los hijos de Dios en la última generación. Pero para que esto sucediera, deberíamos haber completado la primera tarea de nuestra misión. ¿Y cuál era? Si el hombre pecado echó por tierra la verdad, tendríamos que recuperar ese conocimiento. ¿No? Tendríamos que leer y oír las palabras de profecía y arreglar nuestras lámparas, haciendo que los dos testigos vuelvan a la vida. Para poder reparar la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y poder empezar a guardar las palabras de profecía, profetizando de nuevo. Ahora, si no hacíamos eso, el resto del plan no avanzaba, porque ese es el primer trabajo.
Y lo haríamos en la última generación, como Dios le mostró a Elena y lo anunció en sus palabras. Y una vez que uno conoce la verdad, puede entrar por la puerta estrecha y puede empezar a recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión, a la ciudad de Dios, y recibir el sello de Dios, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Mientras, justamente, ese pueblo recorre el camino, como siervos fieles, tiene que darle el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, predicando el mensaje de Elías. Pero justamente, ¿por qué hay que darle el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos? Porque no lo tendríamos, el ángel de la Odisea no lo tendría. Se creería rico, pero no vería cuál es su condición. Por eso hay que despertarlo para que se prepare. Y finalmente, al comenzar el tiempo de angustia, el pueblo selló al pueblo de Dios, la simiente de la mujer, irían con Jesús a la batalla a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios hasta que llegue el fin. Pero ahora volvemos al comienzo, porque Dios unió las dos cosas y vamos a ver cómo las unió. El Génesis, el relato del Edén, de la caída, con el Apocalipsis. Como lo estudiamos la semana pasada, Lucifer había creado la ciencia del bien y el mal en el cielo, siendo un querubín protector, estando al lado del trono de Dios, y al llenarse su mente de la ciencia del bien y el mal, de maldad, de iniquidad, pecó. Del mal tesoro de su corazón, él sacó malas cosas. Lucifer se había convertido en un árbol malo y fue echado en la presencia de Dios. Pero antes que tuviera ese tesoro en el corazón, era un árbol bueno, porque así lo creó Dios, como Dios lo anunció en Ezequiel 28, del 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tenía la ley de Dios escrita en la mente del corazón y era hermoso. En Edén. Y acá viene el vínculo con el Edén de Adán y Eva. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero este no es el Edén de la tierra. Esto ocurrió antes. Él se refiere al paraíso de Dios, al séptimo cielo, como algunos lo llaman, donde Dios tiene su trono. Y ahí estaba Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Era un querubín, como los 4 querubines que Juan vio en Apocalipsis, que están al lado del trono de Dios, los seres vivientes. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, porque tenías la ley de Dios escrita en la mente del corazón, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ese es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se generó la maldad? Dios no lo explicó. Simplemente nos cuenta que ahí se generó la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces su mente se llenó de iniquidad. La iniquidad reemplazó a la ley de Dios en su mente y pecó. Y esa es la ley del pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora, ¿qué querría este querubín protector? Que todos los ángeles conocieran su ciencia. O sea, lo que quería es que los ángeles y después todos los seres creados tuvieran en su mente la ciencia que él había creado, para que fueran como él, en vez de ser como Dios, como Jehová, que fueran como él. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Querer ser superior a sus hermanos y enseñorearse de ellos, ¿no? Ser superior a ellos, ser señor de ellos, para que ellos se postraran ante él y lo adoraran, como lo harían sus hijos, su simiente en la tierra. Lucifer quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿El que hacía? Codiciaba el lugar de Dios, quería sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y quería enseñorearse de sus hermanos. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, como a Lucifer, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza moral. Y como Dios tenía una mente y un corazón en la que pudiera ser escrita la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. Esa es la semejanza del hombre con Dios. Y la ley de Dios estaba escrita en la mente y el corazón de Adán y Eva en el día de su creación. Pero si el hombre llegaba a desear conocer la ciencia del bien y del mal, y Satanás la escribía en su mente, en su corazón, reemplazando la ley de Dios, también se transformaría en un árbol malo que, como su nuevo padre, solo podría dar frutos malos y no podría dar frutos buenos, porque no podía tener las dos cosas escritas en la mente y el corazón. O tenía la ley de Dios o la ley del príncipe de este mundo. Y como Jesús lo dijo, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces el hombre podría tener el tesoro que Dios tiene en su corazón, el buen tesoro, o el mal tesoro que Satanás tiene en el de él. Y ahí radica el conflicto. Satanás quería que el hombre fuera su hijo, que lo siguiera, que reflejara su carácter, que conociera sus profundidades. Y en Mateo 7:17-18 Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, uno no puede dar malos frutos y el otro no puede dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y ahí está el problema. Al plantar en Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y el mal, Dios extendió a la nueva creación la libertad que existe en todo su reino. Le estaba dando a Satanás la oportunidad de enseñarle su ciencia al hombre. Había libertad religiosa. Si éste lo llegara a desear. La condición ¿cuál era? Satanás quería, pero el hombre tenía que desear. Abrirle su mente al príncipe de este mundo para que él le diera a conocer su ciencia. Y le estaba mostrando al mismo tiempo Dios al hombre la existencia de esta ciencia y su libertad de llegar a conocerla. Dios no le prohibió conocerla, al contrario, él le mostró que existía y le dijo que podía conocerla. Le explicó por qué había plantado el árbol en el Edén, lo que sucedería si comía del fruto de ese árbol, y le indicó que no lo comiera, porque el día que llegara a conocer la ciencia, el bien y el mal, ese conocimiento le produciría la muerte espiritual, no la muerte física, porque moriría en él la ley de Dios, el amor de Dios, la semejanza de Dios, y llegaría a ser un esclavo del reino del pecado, el reino de la muerte. Y leemos en Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿había muerto Satanás, Lucifer, por tener esa ciencia en la mente? No había muerto físicamente. Había muerto espiritualmente, porque ya había muerto en él lo que tenía y lo que le daba vida. Y el otro tema es claro, es que en su ley Dios no estableció la muerte, porque la muerte no proviene de Dios, no es parte de la ley de Dios, de él proviene la vida. La muerte es el fruto de la ciencia del bien y el mal, es el fruto de la maldad, es la paga que el pecado da al pecador y recién dejará de existir cuando deje de existir la maldad. Y leemos de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién da la muerte como paga? El pecado, no Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el hombre caía
caía. ¿Podría ser revertida la muerte espiritual? ¿Podría volver a tener vida? Y la respuesta es clara, sí. Disculpe un momento. Ok. Entonces, ¿podría volver a tener vida? Y la respuesta es sí, pero había un solo medio de hacerlo y para ello debía tener éxito la primera parte del plan de redención. Solo Dios podría hacerlo después de redimirnos de la esclavitud del pecado, comprándonos por precio. Y lo haría escribiendo nuevamente su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que pudiéramos pasar de muerte a vida, ¿no? Y como los miembros de la iglesia primitiva, volver a amar como Dios ama. O sea, su ley tendría que reemplazar en nuestra mente la ley del pecado. Y nosotros tendríamos que elegir que Él lo hiciera, como Adán y Eva eligieron que la ley del pecado reemplazara la ley de Dios. Y Juan dice en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo estaban antes? Muertos. Físicamente no, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios y eran esclavos del pecado. Hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Lo sabemos, ¿por qué? Porque ahora amamos a los hermanos, dice. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque algo cambió en ellos, porque la ley de Dios es el amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Y el que nació de Dios y pasó de muerte a vida, tiene que amar, ama. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, esa era la diferencia. El que no podía amar, ahora amaba, pero amaba de verdad, amaba con el amor de Dios. Y solo entonces podríamos conocer a Dios y guardar la ley de Dios, amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Tendríamos que pasar de muerte a vida. Y esa es la obra que Dios haría, haciéndonos nacer de nuevo y escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora vamos, después de ver esta parte, vamos a ver el relato de la caída del hombre. Vamos a ver puntualmente cada parte de lo que Dios anunció o lo que Dios relató por medio de Moisés. Casi siempre que se estudia el relato de Génesis 3, podemos oír que nuestros hermanos proyectan sus sentimientos en Adán y Eva, como si ellos también hubieran conocido la ciencia del bien y del mal, como nosotros la conocemos, y nuestros sentimientos hubieran estado en ellos. Pero el problema es que nosotros no conocemos lo que ellos sentían. Y por supuesto, no sentían lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, oímos, Eva dudó de Dios. Ahora, ¿existía la duda? Si Eva dudó, es porque alguna vez alguien la había engañado. Pero eso nunca le había pasado. Eva pensó que Dios les estaba mintiendo y engañando, dicen algunos hermanos a veces. No, Eva codició el ser como Dios, etc. A ver, ¿tenía codicia Eva en su corazón? No. Estas son cosas que hacen los pecadores, que hacemos nosotros. Y el que lo hace, el que piensa esto, comete un grave error. Adán y Eva no conocían lo que es la maldad, ni la mentira, ni el engaño, ni la duda. Tampoco la codicia ni el miedo eran parte de sus sentimientos. Ellos justamente tenían una mente pura y sentimientos puros y buenos, a imagen de Dios, y eran totalmente inocentes respecto al conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y a nosotros es tan extraño el buen tesoro de sus corazones como a ellos lo era el mal tesoro de nuestros corazones. No tenían idea de que se trataba la ciencia del bien y el mal, nosotros sí. Por eso, la palabra de Dios nos dice que Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán no fue engañado. Cayó en la trampa de Satanás y su transgresión fue consciente, como leemos en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, porque Eva comió el fruto,
pero estaba engañada y por eso se salvó de las consecuencias en ese momento. Ahora, aquí leemos en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque Adán transgredió conscientemente. Y ese fue el problema. Ahora vamos al relato bíblico. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿No? Y claro que era astuta. O sea, ¿qué mejor forma de llamar la atención de Eva? Una serpiente hablando, ¿no? En forma astuta, Satanás se presentó ante Eva como una serpiente y llamó la atención de sus sentidos para despertar su curiosidad e imaginación. ¿Qué pasó? Eva, en esa escena, oye hablar a la serpiente y ve que la serpiente está comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por supuesto, de esa asociación sacan conclusiones. Y asombrada, la mujer empieza a hablar con la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ¿qué le dice? No podemos comer, y le agrega, ni le tocaréis, para que no muráis, con un propósito. O sea, podían comer, pero para que no murieran, era mejor que no lo comieran, ¿no? La orden y el consejo de Dios era que no comieran del fruto para que no llegaran a conocer la ciencia del bien y el mal, para que no murieran, porque el conocer esa ciencia era la muerte espiritual, pero tenían libertad de comerlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿morirían? No, no morirían, porque no era una muerte física, era otro tipo de muerte. ¿Cómo qué Dios serían? Porque Él les dice: seréis como Dios. Ahora, ¿qué Dios conocía la ciencia del bien y el mal? ¿Jehová? No. ¿Qué Dios la tenía escrita en su mente y en su corazón? La serpiente, el dragón, el nuevo Dios que se había manifestado en el cielo, ¿no? Porque Adán y Eva ya eran como Dios, ya conocían la ciencia que Dios tenía en su mente y en su corazón. El fruto no les podía dar otro conocimiento, pero si comían del fruto llegarían a ser como la serpiente, el nuevo pretendiente a ser su Dios, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que ya había arrastrado a tercera parte de la estrella del cielo. Cuando la serpiente les dijo: seréis como Dios, estaba diciendo: seréis como yo. Lo que Eva vio y oyó era claro: la serpiente estaba comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y no había muerto. El fruto no era malo para comer, no producía la muerte, como Dios ya les había dicho. El problema no estaba en el fruto. Eso era lo correcto, pero fue engañada en lo demás. Eva creyó que la serpiente hablaba y era más sabia que las otras serpientes y animales del huerto por haber comido el fruto del árbol. Leemos Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo vio? Porque la serpiente estaba viva y le comía el fruto, ¿se moría? No. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. O sea, la codicia la pusieron los traductores, pero el original dice precioso, deseable, para alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Dijo, bueno, el que come ese fruto no muere. Ahora, pero la serpiente habla. Algo debe tener el fruto. Y tomó su fruto y comió. Y aquí hay una clara lección para nosotros. Eva no deseó conocer la ciencia del bien y del mal. Deseó obtener la sabiduría que el fruto del árbol le había dado a la serpiente, porque ella creía que comer ese fruto le había dado sabiduría. Y transgredió la ley, la orden de Dios, ¿no?
y comió el fruto, y salvo un delicioso sabor en su boca, no obtuvo nada, no pasó nada. ¿Qué pasó con Eva? Nada. ¿Había algo en el fruto especial? No, nada. Ahora, ¿por qué no pasó nada? Porque en su inocencia había sido engañada y Dios no permitió que la serpiente le diera a conocer su ciencia. Dios la protegió como nos protegería a nosotros al tiempo de nuestra ignorancia, para que no llegáramos a entrar por la puerta ancha y no conociéramos las profundidades de la serpiente. Porque lo que quería Satanás es que conocieran sus profundidades, escribir su ley en la mente de ellos. Por esa causa, en ese instante, no fueron abiertos sus ojos y no perdió la gloria que la cubría. No conoció la ciencia del bien y el mal. Pero, cuando fue a contárselo a Adán y él entendió lo que había sucedido y decidió comer conscientemente el fruto, entendiendo lo que significaba y lo que pasaría, entonces ambos llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal, y los ojos de ambos fueron abiertos al mismo tiempo. No cuando Eva comió, sino cuando Adán comió. Como sigue el relato de Génesis 3:6, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, cuando Adán comió, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué había pasado? Ante la decisión consciente de Adán, Dios había permitido que la serpiente le diera a conocer su ciencia, que entrara y la escribiera en su mente y en su corazón. O sea, porque para hacer eso, Satanás tenía que entrar al hombre. Tendría que entrar en la mente del hombre y escribir su ley en el lugar donde estaba la ley de Dios. Cosa que él podía y quería hacer, que pueden hacer los seres espirituales. Por eso, del mismo modo en el que posteriormente lo adquirirían los hombres en sus meditaciones místicas, como los gnósticos y los que practican la meditación ignaciana, o cualquiera de esas ciencias espirituales. Entonces, sin que pasara por el filtro de su mente racional en forma instantánea, ellos habían adquirido un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque Satanás directamente lo escribió en su mente y su corazón. ¿Y cuál era su nuevo conocimiento? La ley del pecado, la ley de la serpiente, el conocimiento de la serpiente, que ahora ocupaba el lugar de la ley de Dios, el conocimiento con el que había sido creados. Por eso, conocieron, como dice la Biblia, que estaban desnudos, conocieron lo que es la desnudez, tuvieron vergüenza, sintieron vergüenza, conocieron la vergüenza, se cubrieron, necesitaron cubrirse, tuvieron miedo, sintieron miedo, conocieron lo que es el miedo, se escondieron. ¿Por qué? Aprendieron o alguien les enseñó a esconderse y aprendieron a acusar como el acusador, y lo peor de todo es que perdieron el conocimiento de Dios, perdieron el conocimiento del amor de Dios, porque en su lugar había otra cosa. Y leemos Génesis 3:8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, se escondieron de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿De quién? De Dios. Del Dios que es amor. Tuvo miedo de Dios, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es una de las escenas más tristes de la Biblia. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, teniendo el amor de Dios en su corazón, ahora, como fruto de la nueva ciencia escrita en su mente y en su corazón, ya no conocía a Dios, no conocía el amor de Dios y tenía miedo de Dios. Ahora, Adán solo conocía la ciencia que la serpiente le había enseñado. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, su esposa amada la mandó al frente, a ella y a Dios. ¿Quién le había enseñado a acusar a la mujer amada y a Dios?
la serpiente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí, porque ahora Eva ya sabía lo que era el engaño. Y comí. Eva dijo la verdad. Por experiencia propia ya conocía lo que era el engaño. Y por supuesto, sus nietos y bisnietos, algunos serían engañadores. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, esa mujer que aún no existía, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya. Ahora, habría una diferencia entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál sería la diferencia? Los hijos de la serpiente son los que tendrían la ley de la serpiente escrita en la mente del corazón. Y los hijos de Dios, la simiente de la mujer, los que estuviera escrita la ley de Dios en la mente del corazón. Entonces, cuando se cumpliera la promesa y se manifestara la simiente de la mujer, Dios volvería a tener hijos, volvería a engendrarlos entre los hombres y volvería a escribir su ley en sus mentes y en sus corazones. De ese modo, el amor de Dios echaría fuera de sus corazones el temor que había entrado en el corazón de Adán y Eva. Echaría fuera la ley del pecado, como Juan da testimonio, porque no pueden estar las dos en el mismo lugar, o está una o está la otra. Y leemos en 1 Juan 4, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, que dice, hemos conocido ese amor y creímos al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Entonces, si alguien conoce a Dios porque conoce el amor de Dios, Dios es amor. Y el que permanece en amor. ¿Por qué permanece en amor? Porque Dios derramó su amor en él. Permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros. ¿Qué dice Juan? Que el amor de Dios se perfeccionó en él, en ellos, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ellos eran como Dios, como Adán lo había sido. Y sigue diciendo, en el amor no hay temor. ¿Por qué Adán tuvo miedo de Dios? Porque ya no tenía el amor de Dios y no conocía a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, cuando es escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, ¿cuál era el problema de Adán? ¿Conocía el amor? No, y tenía miedo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa es la condición de todos los hombres. Pero ¿cuál era la condición de los miembros de la iglesia primitiva? No tenían temor. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, y Dios es amor. E iban a Él sin temor. Iban a Él con amor. Pero, a pesar del amor de Dios por ellos, Adán y Eva y sus hijos sufrirían las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque ya no tenían el amor de Dios en la mente y el corazón. Y habría maldad. Y la maldad se manifestaría en que los hombres no tendrían amor hacia los hombres y las desgracias vendrían de un hombre a otro. Y Génesis 3:16 dice lo siguiente, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como consecuencia del pecado, en el hombre y en la mujer estaría el deseo de la serpiente, el deseo de enseñorearse sobre sus hermanos. Y el hombre se enseñorearía sobre la mujer, como consecuencia del pecado, mientras que otros hombres se enseñorearían sobre él. Habría lucha entre los hombres por el señorío, por el poder. Y Génesis 3:17 al 19 dice lo siguiente, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
¿Cuál es la consecuencia? Maldita será la tierra por tu causa. La tierra que tenías que guardar y cuidar. Ahora será maldita. ¿Por qué? Porque le abriste la mente, por la puerta de tu mente a Satanás, y ahora Satanás se hizo el príncipe de este mundo. Y la tierra va a sufrir sus consecuencias, porque lo que hizo en tu mente lo va a hacer en la creación. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Después de escuchar las promesas de Dios, con la esperanza de que su mujer fuera la mujer de la promesa, la madre de la simiente prometida, Adán llamó Eva a su esposa. La llamó madre de los vivientes. Y ellos empezaron a esperar que uno de sus hijos fuera la simiente de la promesa, el Mesías. Y con cada hijo, todos lo esperaban. Como leemos en Génesis 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Recién ahí la llamó Eva. Antes le había dicho que era varona, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y qué hizo Dios? Puso en forma inmediata en marcha el plan de redención. En el huerto del Edén estaban la presencia de Dios, el trono de Dios, el árbol de la vida y el río del agua de la vida, como en el Apocalipsis aparecen en el templo de Dios. El huerto del Edén era la extensión del Edén del cielo, también conocido como el paraíso de Dios, el lugar donde Dios habita, el templo de Dios. Por eso el Edén era el templo de Dios, como el Edén del cielo, donde estaba Lucifer, donde estaba el trono de Dios, era el templo de Dios. Ahora, en el templo del nuevo pacto también estarían las mismas cosas. Por eso es importante entender la relación que hay entre los diferentes lugares que eran parte del templo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, como Lucifer en el cielo, no pudieron permanecer en el Edén, en el templo de Dios, y fueron sacados del Edén y fueron echados fuera del reino y el templo de Dios. Génesis 3:21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, pero para hacerle túnicas de pieles, un animalito tuvo que morir. Y los que murieron fueron 2 corderos. Y ya vamos a ver por qué. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ahora, esto es una forma simbólica de hablar, porque la vida no estaba en el árbol de la vida, como el conocimiento del bien y el mal no estaba en el árbol. La vida está en el dador de la vida. Y el fruto del árbol es un símbolo del conocimiento que viene de Dios, el conocimiento que es vida, el amor de Dios. Entonces, pero esto es algo simbólico para decirnos que se cerró la puerta y Adán y Eva no podían entrar más a la presencia de Dios y tampoco podían comer del árbol de la vida ni tomar el agua del río de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, o sea, como a Lucifer lo echó del Edén del cielo a Adán, y a Eva los echó de el Edén de la tierra, su templo, su casa. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, había un camino, pero estaba cerrado, que no podían recorrer. Ese es el camino que se abriría cuando Jesús venciera. Pero ese camino estaba cerrado. ¿A dónde quedaron Adán y Eva? Quedaron en el que ahora era el reino del príncipe de este mundo, o sea, fuera de la casa de Dios. En el reino del príncipe de este mundo, que Adán le había cedido. El reino del pecado y la muerte. La gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, como Jesús la llama, la ciudad del dragón. El lugar donde el hombre moriría y volvería a ser parte del polvo, en el atrio, simbólicamente, que es un símbolo del atrio del templo de Dios, fuera del templo. Este es el lugar representado por el atrio del santuario, donde también están representados la puerta y el camino que se habían cerrado y se abrirían
cuando Dios nos redimiera de la esclavitud del pecado, para que nosotros pudiéramos salir del atrio, del reino del príncipe de este mundo, y entrar en el templo de Dios, en su templo, para volver a morar en la presencia de Dios. Por eso, la relación entre Edén y el templo de Dios en el cielo. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Y el santuario que Dios le dio a Moisés, simbólico en el desierto, es muy importante que lo entendamos. Entonces, el tabernáculo es un símbolo del Edén, donde Dios moraba, de Canaán, o sea, el lugar donde el pueblo de Dios obtuvo el reposo, y a donde dice el autor de Hebreos que ellos habían entrado, para reposar sus obras, de las malas obras que hacían estando afuera. Y es un símbolo del reino de Dios, porque aquí está el trono de Dios. Del trono de Dios, como dice Apocalipsis, sale el río del agua de la vida. Y a uno y otro lado está el árbol de la vida. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos. Hay un... Okay. Bueno, entonces eso es importante. Entonces, Dios lo sacó de su casa simbólicamente. Ahora, pero esto no estaba ahí. Estaba el trono de Dios, estaba el Edén, y lo sacó afuera. Y afuera, el reino del príncipe de este mundo, está el altar. ¿Y qué hizo Dios? Frente a las puertas del Edén, edificó un altar. Porque este es el simbolismo justamente del santuario. Y el hombre, los pecadores, cuando Dios estableció su templo en medio de ellos, entraban aquí, llegaban hasta el altar y ofrecían su ofrenda y no podían seguir adelante. El camino estaba cerrado. Y ese camino estuvo cerrado hasta que Jesús murió. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay otro micrófono abierto, por favor, si se pueden fijar. Entonces, fue en este lugar, afuera de las puertas del Edén, donde Dios edificó el primer altar. Y como sacerdote y padre de familia ofreció las primeras ofrendas simbólicas por sus dos hijos, confesando los pecados de Adán y Eva en los dos corderos sacrificados, con cuyas pieles los vistió. Como después nosotros seríamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo, para que pudieran vivir. Pero esto es lo que ocurrió. El primer altar estuvo a la puerta del Edén, a la puerta del templo de Dios. Y Adán y Eva quedaron afuera y la puerta estaba cerrada, el camino estaba cerrado. ¿Qué pasó con la culpa del pecado de ellos? Como lo haría cada vez que perdonara el pecado de sus hijos, Dios cargó sobre sí mismo. Acá pusimos, Dios cargó la culpa sobre él mismo o sobre sí mismo y se hizo responsable de pagar por ellos. Como leemos en Isaías 43, el 23 al 25, donde Dios empieza diciéndole, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. ¿Por qué? Porque todo ese proceso está establecido en la ley de la gracia, era para que fueran perdonados. Y les dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, yo te los perdoné. ¿Y dónde quedaron? Sobre mí. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea, ¿qué hizo Dios? ¿Se apartó de ellos? No, al contrario. Empezó a desarrollar el plan de redención y a cargar los pecados y a perdonarlos. ¿Cómo pagaría Dios la deuda asumida? Con la sangre de su cordero. Dios mismo, el que hizo la promesa, el testador, como dice el autor de Hebreos, se haría hombre para poder vencer al pecado de la carne y llegar a ser el cordero adulto y sin mancha que moriría cargando nuestros pecados en el antitipo del atrio, donde nosotros tendríamos que morir, como justamente moriría como el antitipo de todos los corderos y de todas las ofrendas. Y su sangre sería la justicia de Dios y nuestra justicia, como leemos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este hijo, este hombre, el Mesías, sería Dios con nosotros. Y como dice Isaías 9:6, su nombre sería admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Dios fuerte, el Padre eterno, sería el príncipe de paz.
Y Juan le preparé el camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Y ese hombre era Dios hecho hombre, pero el mundo no le conoció. Y como decía en Isaías 53:6, ese era el Cordero de Dios. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que él muriera en nuestro lugar, para redimirnos, para que nosotros no tuviéramos que morir en el reino del príncipe de este mundo, en el atrio, sino pudiéramos salir de ahí y entrar a la casa de Dios. Y ahí se abrió la puerta. ¿Por qué lo hizo? Para que todos los que, como Abel, por fe aceptaron su promesa, pudieran ser salvos, resucitar de los muertos y recibir la vida eterna. Pero además, para poder establecer el nuevo pacto. ¿Qué pasaría cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero, cuando nos comprara por precio? Se abrirían la puerta del camino por el que podríamos entrar al lugar del que salieron Adán y Eva. Y ese es el Evangelio. Ahí se abrió esa puerta. Porque eso es lo que Satanás quiere ocultar y no quiere que sepamos, porque esa puerta se abrió y podríamos nacer de Dios, vivir en su presencia, comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida, como podrían hacerlo Adán y Eva antes del pecado, como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva y lo van a hacer los 144.000 sellados de la iglesia remanente y la gran multitud que será llamada a salir de la gran Babilonia, del atrio, para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Como leemos en Salmos 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia. Las puertas están cerradas, tienen que ser abiertas. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Entonces, cuando esa puerta se hubiera abierto, el que entrara alabaría ¿a quién? A Jehová, a Dios, porque entraría a morar en su presencia. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, los que hubieran lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en la fuente y vestidos de la justicia de Cristo, pudieran entrar a la casa de Dios. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, porque la desecharían, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová hace esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Hebreos 9, 16 al 17 leemos, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Quién hizo la promesa? Dios. Y el que prometió que tenía que pasar, tenía que morir, porque tenía que morir en lugar de sus hijos, para que ellos pudieran vivir. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y se abrió la puerta, como dice el autor de Hebreos, justamente, en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, donde moraban Adán y Eva, donde moraba Jesús, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, y eso es lo importante que tenemos que entender. Por eso el Apocalipsis termina como comienza el Génesis, ¿no? Porque ahora hay un camino que podemos entrar, por el que podemos entrar en la presencia de Dios. Y hay una puerta, porque cuando Dios se cumplió la profecía del altar, los sacrificios ya no estuvieron más en pie y la fuente fue una realidad. Y uno puede lavarse en la fuente, puede ser vestido del manto de la justicia de Cristo y puede entrar por la puerta estrecha para empezar a recorrer el camino angosto, para que Dios more con nosotros y nos transforme en imagen de Jesús, para que nos dé a comer del fruto del árbol de la vida, para que escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y los que van a ser medidos, los vencedores de la última generación, van a ser los que hayan entrado al templo de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué hay que medir? El templo de Dios, la casa de Dios, a los que están dentro del templo
y el altar donde murió Jesús, la ofrenda a Dios, la justicia a Dios y nuestra justicia. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, los que estén en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, no van a ser juzgados, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos son los que hollaron la ciudad santa 42 meses. A los que eran parte del templo de Dios los persiguieron, asesinaron, para echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Va a estar dentro del templo de Dios. Y voy a confesar su nombre. Y va a tener escrito el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Y ese es el pueblo que va a ir con Jesús a la batalla. Y el mensaje, Apocalipsis 22, 14, 17, nos muestra claramente que las puertas del templo de Dios están abiertas. ¿Para qué? Para que el que quiera pueda entrar y comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida, lo que podrían haber hecho Adán y Eva eternamente. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La puerta está abierta y el espíritu y la esposa dicen, ven. La esposa es la que está en la cima del monte Sión, es parte del templo de Dios, es columna del templo de Dios. Y llama al pueblo que está en Babilonia que a entrar al templo de Dios. Ven, entra por la puerta que se cerró cuando pecaron a Adán y Eva y que se abrió cuando Jesús murió. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la promesa de Dios. El templo de Dios, el Edén de Dios, está abierto para nosotros. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús venció. Esto es parte del Evangelio eterno, el Evangelio que tenemos que conocer, vivir y predicar, para preparar el camino a la segunda venida de Jesús, como Él lo dijo en Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino, ¿no? El que Él vivía, el que Él predicaba, el que predicaba la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra misión. Y esa es la promesa de Dios. Porque eso es lo más hermoso que pueda haber. Llegar a comer del árbol de la vida. Llegar a tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón y el corazón. Llegar a conocer a Dios, llegar a tener el amor de Dios, la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y amar como Dios ama. Pasar de muerte a vida. Esa es la promesa de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que tengan un hermoso y feliz sábado.